Hoy ocurre y nos importa a esta hora. La situación en Cuba se tensa por minutos en la isla. El pueblo sigue en las calles y el régimen no los escucha, sigue reprimiendo, pero ahora con balas. ¿Quiénes son los que participaron en la represión contra los manifestantes del 13 de marzo en Morón Ciego de Ávila? Voy a mencionar sus nombres y a mostrar sus fotos aquí, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina, en solo minutos. Comparte el link para que el mundo entero conozca a estos represores que al parecer no pasan la misma crisis de todos los cubanos de a pie en la isla. Entre ellos está el que le disparó a un joven de 15 años. En otros temas de Cuba, una organización de derechos humanos exige la liberación del preso político Luis Manuel Otero Alcántara, y está ocurriendo esto días antes de que el régimen anunciara las excarcelaciones de unos 51 presos políticos dentro de la isla. Además, un tema que preocupa a miles de cubanos aquí en Estados Unidos. Más de 100.000 solicitudes de residencia permanente continúan paralizadas. Una abogada de inmigración me acompaña hoy para hablar de este tema. Si usted es uno de los afectados, preparen sus preguntitas. Todo esto y más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final. Comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy comenzamos con un tema muy actual y todo lo que está ocurriendo dentro de Cuba, y es precisamente conversando con un abogado cubano, Julio Ferrer, desde el exilio, uno de los abogados que integran una organización muy importante desde Las Vegas. Me acompaña a esta hora. ¿Para qué? Para hablarnos de algo que podría ocurrir en las próximas horas. Y es el habeas corpus que ha pedido Cubalex, esa organización non-profit a la que usted pertenece, uno de los pocos abogados que allí funcionan en pro de esa libertad de los oprimidos dentro de Cuba. Y ustedes acaban de anunciar un recurso que podría poner en libertad al activista, opositor y artista Luis Manuel Otero Alcántara. Julio Ferrer, muchísimas gracias. Gracias por estar en el programa. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación a participar en su programa. Participación que es necesaria, se dé a conocer y muchas personas pues tengan acceso a ella, porque es el pedido de la libertad que se está haciendo de manos de ustedes dentro del sistema judicial cubano, que bien sabemos recursos legales quedan muy pocos, pues solo va dirigido hacia el sistema estatal cubano. ¿Cómo se hizo ya ese pedido, abogado Julio Ferrer? ¿Se hizo a través de una carta? ¿Ya se hizo entregar al Departamento de Justicia? ¿De qué provincia? No, la petición de habeas corpus en favor de Luis Manuel Otero Alcántara se presentó la semana pasada, aproximadamente, exactamente alrededor del martes. Se presentó en el tribunal que corresponde, que es el Tribunal Provincial de Artemisa, porque es donde la demarcación territorial, donde está enclavada la prisión, el establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido Otero Alcántara. Y es ese el tribunal que por ley, según lo establece la ley del proceso penal, en el procedimiento de habeas corpus, le corresponde a ese tribunal provincial resolver, conocer de esa petición, tramitarla y pronunciarse al respecto. Hasta la fecha, la persona que presentó esa petición ante el tribunal de Artemisa acudió al tribunal el viernes pasado en busca de un pronunciamiento del tribunal. Según refiere esta persona, que al llegar allí lo atendió una funcionaria o una trabajadora del tribunal que le dijo desconocer del asunto, que no sabía, que no podía darle respuesta. Y bueno, esta persona, como
como generalmente ocurre en Cuba. El ciudadano común no tiene conocimiento de sus derechos ni cómo ejercitarlo ante las instituciones. Entonces, esta persona, dado su desconocimiento, qué acciones podía hacer, se quedó, como decir, mm, eh, Recibo una carta y la lelo pongo en una gaveta. ante, ante esa situación y no supo qué hacer y se retiró y el tribunal no se ha pronunciado hasta el día de hoy, lunes, que tenga conocimiento. Esta persona se le orientó volver al tribunal, como es su derecho, a exigir el pronunciamiento del tribunal toda vez que ha decursado el término que establece la ley para que el tribunal haga un pronunciamiento a favor, en contra, rechazando la petición, cosa que no ha acontecido. Esta persona dijo que acudiría el día de mañana al tribunal, se le orientó o dirigirse a exigir ser atendido por la secretaria de la sala de lo penal de ese tribunal o con la presidenta de esa sala para que dé respuesta, explicación, le notifiquen como corresponde legalmente el pronunciamiento del tribunal con relación a esa petición. ¿Qué ocurre? Desde Abogado, mi punto de vista, sí, dígame, no, termine de expresarse y luego le hago la pregunta. que, que desde mi punto, a mi modo de ver, como ocurre generalmente en Cuba, están tratando el tribunal, ese es un tema sumamente escabroso para ellos, están tratando de dilatar el asunto y desentenderse del asunto y no hacer ningún pronunciamiento para no verse vinculado con el tema, la trascendencia política que tiene y, como decir, no buscar, no meterse en candela. No buscarse un problema. Yo le quería comentar, como Ya. abogado graduado en Cuba, Julio Ferrer, abogado que conoció el sistema legal en Cuba, lo sufrió en carne propia, pues una vez crearon, es Ujú. miembro de Cubalex, organización que fue creada en el año 2010 y que fue forzada al exilio en el 2017 y debidamente por la falta de seguridad de sus miembros. Usted mismo pues estuvo en prisión casi un año y como abogado, Ujú, así teniendo es. en su carne propia todo ese peso del régimen, que no siguen leyes, que hacen caso omiso a su propio sistema legal, ¿usted cree que se obtenga alguna respuesta en los próximos días o va a pasar esto al olvido hasta que otra persona vuelva y regrese al tribunal una vez más? No, no, no. Ellos tienen que dar respuesta, se lo impone a favor o en contra. Ellos tienen que pronunciarse sus propias leyes, la ley del proceso penal, la ley de los tribunales de justicia, su reglamento se lo impone. Ellos, además, es un mandato constitucional. Ellos tienen que pronunciarse de la manera que ellos entiendan, a favor o en contra, tienen que hacerlo, no pueden excusarse de esa obligación, es una obligación, es su deber. Tienen que dar respuesta, la que ellos consideren, sea conveniente, no conveniente, ellos tienen que dar una respuesta, Tienen que dar pronunciarse la y en el respuesta. término. Ahora, el marco Ujú. del recurso ustedes lo trazan teniendo en cuenta la fecha que Luis Manuel estuvo preso. ¿Ya se cumplirían los 5 años de la condena o todavía? Sí, Luis Manuel fue detenido a partir del 11, los sucesos del 11 de julio del 2021. A Del partir de 21. esa fecha, él permaneció en prisión provisional casi 11 meses, casi un año, hasta que le celebran juicio en el Tribunal Municipal de Centro Habana por varios delitos de desorden público, ultraje a los símbolos patrios, desacato, y Desacato finalmente y demás. sí, le hacen, le hacen una sanción conjunta de 5 años. Y a partir de que el juicio fue celebrado en el 2022. A partir de esa fecha, él
según tengo conocimiento y verificamos, él decidió no establecer recurso de apelación contra esa sentencia. La sentencia se hizo firme y al siguiente de haber, es lo que manda la ley, comenzó a extinguir esa sanción. Pero a esa sanción, la propia ley de ejecución obliga a que se compute o se abone el tiempo que él permaneció en prisión provisional antes de hacer el juicio. Computando todos esos plazos y desde el 2022, que ya él comenzó a extinguir la sanción, hasta febrero del 2026, ya él casi ha extinguido los 5 años. Computamos a esa fecha al cumplimiento de la sanción el beneficio que establece el reglamento de la ley de ejecución, que es la rebaja de 2 meses por año cumplido en la prisión por buena conducta. No tenemos información de que este beneficio se haya excluido a Luis Manuel de ese beneficio carcelario, porque tampoco hay información porque para excluir a un interno de un beneficio de esta naturaleza lleva un consejo de dirección de la prisión, reunión, hay que comunicárselo al interno, esa decisión. El interno tiene derecho a no estar de acuerdo, a mostrar su inconformidad. Incluso ese procedimiento puede llegar incluso hasta una reclamación ante la sala de ejecución del Tribunal Provincial de la demarcación donde está la prisión. No hay ninguna información de eso. Entonces, damos por cierto que él ha sido merecedor de esos beneficios y computando todo ese tiempo, ya él a febrero del 2026 ya extinguió totalmente la sanción. Entonces, ya en el mes de marzo, él estaría privado ilegalmente de libertad. Ese es el fundamento de la petición. Estarían cometiendo una ilegalidad. Una ilegalidad que voy a decirle, una ilegalidad que es común en el sistema carcelario. No es que un caso señalado por un interno, que si es su connotación política. Es algo muy común. Es algo común porque generalmente, no todos, pero en la mayoría de los casos, los funcionarios que laboran en el sistema penitenciario no tienen el conocimiento de todo eso y no se preocupan por eso. Si la persona, ¿cómo decir? Si como dice el dicho, el niño que no llora no mama, así mismo, y pasa el tiempo y pasó la fecha de su no, y si no tiene un abogado que lo represente, como es el caso de ustedes, que se preocupan por los presos políticos y los familiares de ellos que no tienen respuestas, y gracias a ustedes tienen ese trabajo, pues ahí los dejan casi hasta morir. Abogado, quiero poner unas declaraciones de Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel y quisiera que me siga acompañando para abordar otros temas que están ocurriendo en Cuba. El anuncio de estas excarcelaciones de estos presos, que en su mayoría no han sido presos políticos. Pero vamos a escuchar el mensaje del activista Luis Manuel Otero Alcántara, y preso político y artista plástico. Hola familia, por aquí reportándose de La Habana, Cuba, a Guanajay. Ya sabes, que Manuel Otero Alcántara. Nada, me enteré de estos chicos del partido. Nada, quiero mandar mi solidaridad, quiero decirles que esos recuerdos, en algún momento fuimos San Isidro, en otro momento fuimos 27N, en otro momento cualquier nombre que le pongamos puede caber en esta realidad. Y ahora son esos chicos que tenemos que hacer tenemos que hacer algo porque dejen de hacer esas cosas. Porque se repite una vez más la historia y es verdad, la realidad cubana ahora mismo no es la misma. Es verdad que estamos en vientos de libertad, pero esos vientos de libertad no pueden pasar solos.
tiene que contar con cada uno de nosotros para que no suceda más esto de los muchachos de Puerto. Nada, estamos súper conectados con esos muchachos y aun cuando no sé ni siquiera que son, me dan su energía y les mando la mía para allá. Súper conectados y le repito, hay que hacer algo, no podemos quedarnos sentados. Las sillas son muy pocas y somos demasiado presentando en esa silla. Un beso y estamos súper conectados. Ese es uno de sus más recientes mensajes enviados a estos dos jóvenes integrantes del Cuartico, detenidos también ahora mismo sin un proceso de juicio de detención. Hábleme un poco, abogado Julio Ferrer, su opinión al respecto de que Luis Manuel Otero Alcántara acepte el exilio. Esto sería, se ha comentado que lo ha dicho, personas muy allegadas a él han comentado que sí, que él está dispuesto a salir de Cuba. ¿Sería ideal con esa opción de habeas corpus en el medio? ¿Se haría más rápida la solución de salida de Luis Manuel Otero Alcántara? Bueno, yo pienso que lo primero que debe obtenerse con esta petición de habeas corpus es restablecer su libertad, su derecho a la libertad personal. Ya luego que él, mi opinión, esté en libertad, tenga la posibilidad de valorar todos los elementos a favor, en contra, o sea, en mejores condiciones de analizar y tomar una determinación que es estrictamente personal de si se mantenerse en el país o optar por el exilio. Eso que es una decisión sumamente, estrictamente personal. Él debe hacer sus valoraciones. Él, ¿quién mejor que él conoce sus razones para valorarlas y tomar una decisión que no puede ser, en mi opinión, criticable por nadie? En lo absoluto. Y sería una decisión, yo le preguntaba, que quizás agilizaba el proceso con el habeas corpus en el medio y con su decisión esto pudiera agilizar en medio de este anuncio que hizo el régimen del dictador cubano Díaz-Canel el pasado 12 de marzo, de que anunció que iban a excarcelar por un acuerdo con el Vaticano, que iban a hacer un gesto de excarcelar a estos presos de Cuba, cerca de unos 51, mencionaban esa cifra. Ya estamos cercanos a la veintena, pero se dice que el 60% de esos excarcelados que todavía continúan, que han sido amenazados, que de cometer similares o iguales delitos van a regresar a la cárcel. Por eso se le dice excarcelaciones. De este 60% no son presos políticos. Ahí no vemos a Luis Manuel Otero Alcántara, ahí no vemos los rostros que voy a poner a continuación de presos políticos que están ya hace años. Ahí está Saily Navarro, por solo pensar diferente, y como abogado sabe de lo que hablo. Ahí tenemos a Félix Navarro también. Son imágenes, ahí estamos viendo en pantalla, son imágenes de presos que lo único que dijeron fue, un grupo de ellos salió el 11J a protestar de manera pacífica. Ellos dicen que violenta, ellos fueron los que los violentaron a ellos, dándoles golpe para ponerlo dentro de un auto patrullero. Pero esas personas no han sido liberadas, no han sido liberadas. Hay otros rostros de estos que han sido liberados, pero que son excarcelados y que han sido excarcelados, como mencioné, bajo amenaza. ¿Por qué no han soltado a los presos políticos y sí a los presos reos comunes? Sueltan en su gran mayoría a los presos comunes para dar esa, o sea, para hacer, como decir, como se pudiera decir, hacer un blues, decir de que han escarcelado el carácter humanitario, buena voluntad, pero los presos comunes para ellos son intrascendentes. Estos son los rostros que estamos viendo ahí, estos son los rostros de los escarcelados. Entre esas fotos no está ningún preso del 11J. Por supuesto, porque esos son fichas de cambio. Ellos los retienen, como decir, esos son como en un juego de cartas, esas son sus cartas que ellos, o sea, el jugador
que está con conserva sus cartas que considera de triunfo y no las da de primera mano, las conserva, la cual así hacen ellos, así funcionan. Los presos políticos son los que a ellos les interesan porque son sus cartas de triunfo los que le permiten, ahora que ellos están, ya Díaz-Canel reconoció las negociaciones que inicialmente había negado con autoridades del gobierno de Trump, ya eso, que van a conversar de esos temas, yo pienso, calculo, no es una especulación, es lo que han hecho siempre. Esas cartas ellos la van a conservar, la van a retener, que son los presos políticos, para de cierta manera tener algo con que presionar o buscar un beneficio en estas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ellos van a ir escarcelando para dar la imagen de que se está haciendo una escarcelación y que van a hacer, pero los que ciertamente tienen determinado valor para el exilio, ellos lo van a retener porque son sus cartas de triunfo. Como bien mencionaba, son sus fichas de cambio. Tenemos ya en la mesa estas escarcelaciones que sabemos que no van a venir todos los presos que pudiéramos querer ver fuera libres, porque por solo pensar diferente te arrestan. Y es el caso de lo que acaba de ocurrir y sigue ocurriendo. En los últimos días las protestas y los ruidos de cacerolas y de sartenes en las calles es todas las noches, es seguido. Como vimos en Morón el pasado 13 de marzo, que fue una de las manifestaciones más emblemáticas, por así decir, de esta era, de esa Cuba apagada, de esa Cuba sin recursos, de esa Cuba sin ningún tipo de aliciente, porque no hay un mañana, allí no hay un mañana. Mañana no existe, la corriente no te la ponen. Y ya esos jóvenes el 13 de marzo en Morón, pues dijeron, no más. Y como ven en las imágenes, incendiaron parte de la sede de una oficina de gobierno allí en Morón y hay 5 detenidos por esto. Lo trágico cómico, porque a estas personas se les ocurre siempre el mismo guión, es que al día siguiente se salen con un escrito en un artículo en el periódico El Invasor local de allí de Ciego de Ávila, diciendo que esto no fue una protesta, que esto fue un acto de vandalismo. Mencionan los detenidos, pero no mencionan el joven que resultó herido de un disparo de bala. ¿Quiénes son estos represores? Bueno, el grupo represores.com acaba de hacernos llegar el más reciente informe y vamos a ver ahí en pantalla la fotografía y las imágenes de estos represores. Este fue el primero, es Alberto Echemendía Manzanares, es el primer secretario, quisiera leerlo, es el primer secretario. Y este es Julio Heriberto, leía el primero, primer secretario del PCC en la provincia de Ciego de Ávila. Este es uno de los 4 represores que voy a mencionar. Vamos a ver el próximo, para que vean bien su rostro. Este joven se llama Alejandro Cosme Quiñones, es propagandista y colaborador e informante del Estado cubano. Este joven a lo que se dedica es a grabar, y me lo guardas ahí, el de Oreste Espinosa, un momentico, porque voy a hablar quién es Oreste Espinosa. El joven anterior se dedica, abogado, Julio Ferrer, se dedica a grabar estas manifestaciones. Mira qué trabajo, el de un joven cubano que tiene que estar pasando el mismo trabajo que todos ellos allí. De grabarlos, luego se los da a la seguridad del Estado estos videos, los identifican y posteriormente son detenidos, como es el caso y está ocurriendo ahora mismo. Y este último que tenemos, que ya lo habíamos puesto, vamos a ver ahora, que no es Alejandro Cosme, es el que sigue, lo vamos a ver en breve, ahí lo ven, se llama Orestes Espinosa Cepero, es colaborador e informante de la seguridad del Estado, hirió de bala a un manifestante de 15 años. ¿Quién es este hombre para tener una pistola allí dentro si tú no eres policía? Estos son los 4 rostros de la represión de la protesta del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila. El cuarto es el Orestes Espinosa, es el que disparó una pistola que nadie ha dicho, quienes han podido reportar desde dentro de Cuba, sí saben que eso es una pistola que él tiene de manera ilegal.
pero nadie ha dicho, y las autoridades cubanas no escribieron en el periódico El Invasor, que esa pistola se la dieron a él para que reprimiera en caso tal de que ocurriera un acto como el que ocurrió el pasado 13 de marzo allí. ¿Qué harían estas personas el día de, yo siempre hago este comentario, el día que llegue ese cambio tan esperado? ¿Qué van a hacer estos personajes? Abogado Julio Ferrer. Estas personas hacen, bueno, como hemos visto a lo largo de la historia, dice que después que fueron obligados, que cumplían órdenes. A mí eso me recuerda, yo he visto varias veces, me gusta de vez en cuando verlo, el video de lo que ocurrió en Rumanía, cuando la caída de Ceausescu, el pueblo se levantó y se organizaron muchas de las personas que fueron víctimas de sucesos y de actuaciones de personas como esta, que fueron a buscarlos a sus casas para exigirle justicia. Y como una persona así, como este mismo que usted dice, la pistola, cuando fueron a buscarlo a su casa, se arrodilló y lloraba y decía que sí, que él tenía la pistola, que se la habían dado, pero que él nunca había utilizado la pistola, que él no había atacado a nadie, a ningún manifestante. Eso es lo que generalmente ocurre cuando la situación de poder cambian, y estos que le han servido al poder, nadie los protege, los deja sin protección, porque no son, como decir, son esbirros del régimen, y el régimen como esbirro los trata después. Es lo que les ocurre a estas personas. Debo señalar, abogado, que estos rostros son los nuevos rostros de la página represores.com, página que dirige el periodista Rolando Cartaya. Me ha hecho llegar este nuevo reporte. Estas son nuevas causas que se han agregado a esta página que recoge varios de ellos. Hay un centenar que vive en Estados Unidos. Es lamentable cómo el día de mañana quieren buscar libertad. Quieren buscar libertad teniendo un historial de represión como ese. Sí, y que es lamentable que personas así, que son cubanos, nacidos allí, que saben la situación que está pasando el pueblo cubano, le vendan así el alma al diablo, no sé, por migaja o por algún beneficio o alguna ventaja, que por eso es que si lo hacen, es su motivación en sentido general. Definitivamente algo le tienen que estar dando a cambio. Hay otro que les voy a mostrar, abogado, y se los voy a mostrar a nuestra audiencia de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina a esta hora. Hay otro que sí tiene miedo. Vamos a ver este video, y lo pudo grabar la periodista del diario digital 14:30, Joanny Sánchez. Vamos a ver ese video. De mi edificio, y me he encontrado este ciudadano vestido de civil que no se ha identificado, que tiene la cara tapada, parece que tiene mucho miedo de que le vean su rostro, y que asegura que no me va a dejar salir. Además de eso, hay otro operativo. Veo, por ejemplo, por aquí 2 señoras que no pertenecen a mi comunidad, una comunidad que conozco bastante bien, claro está, ¿no? Y entonces asegura él que no me va a dejar salir de mi casa. A ver, vamos a ver. Dímelo aquí frente a la cámara. Dilo. ¿Hay necesidad? No, sí hay necesidad, porque me estás violando mis derechos. Me estás violando mis derechos. A ver, yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni prisión domiciliaria. Entonces, ¿por qué tú no me dejas salir? Teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el motivo? Dime una razón. Yo debo decir que no puede salir. Lo debo decir. ¿Me puedes decir? ¿Y quién ordena eso? No sé. No sabes. O sea, tú puedes ser un matón, Ajá. puedes ser un delincuente, un criminal de ¿Usted sabe barrio. quién es? ¿Usted sabe? No, yo no tengo que saber nada. Yo soy una ciudadana que actúa según la ley. Ajá, ya. Si yo no he cometido ningún delito, ¿por qué no puedo salir de mi casa? No puede. A ver, no puedo salir de mi casa.
ya saben. Lo dice él, que no se ha identificado. Le damos gracias al desarrollo, a la civilización, a la internet y a mujeres valientes como Joanny Sánchez, que desde hace ya más de una década pues tiene ese periódico independiente dentro de Cuba, que es un trabajo bastante difícil desde allí reportar diariamente todo lo que se hace. Y era una de esas armas que les queda al régimen, porque ya no te arrestan, no viene un auto a recogerte patrullero, ni te dan golpes, porque no hay petróleo para arrancar ese auto, o porque la imagen pública se les va a dañar aún más si vuelven a hacer algo similar a lo ocurrido el 11J. Pero son momentos como estos los que quedan ahí como para que estos rostros que sí tienen miedo sepan que el mundo entero está viendo esta situación. Un hombre acosar a una mujer que no puede salir de su casa. ¿En qué cabeza cabe, abogado Julio Ferrer, que no te dejen salir de tu casa? ¿Para qué? Para hacer protestas, si ya todas las noches hay sonido de cacerolas. Pero resulta más inconcebible que una persona, un hombre, que se supone que él tenga, que no sea un androide, que tenga instrucción, tenga conocimiento para actuar de esa manera, un hombre prestarse a eso, no solamente ilegal, eso es indigno. Eso carece de toda dignidad, un hombre eso, y que no de todo tiene principio, conociendo. no tiene una madre, no tiene hijas o no tiene hermanas. Que prestarse para obedecer, a hacer eso, vaya, eso es ya no ilegal, es inconcebible, es irracional que un hombre, un ser humano, se preste a semejante acción. Porque como dice ella, yo estoy reclamada por la justicia, no tengo ningún impedimento para la libertad de movimiento de donde quiera ir. Y nadie tiene derecho a impedírselo, eso es un delito que él está cometiendo. Es horrible porque es difícil de a estas alturas tapar el sol con un dedo. Este es otro video del momento en el que arrestan a un pastor. La esposa grabó toda la información y grabó el momento en el que lo arrestan. Y lo único que él hizo fue leer la Biblia en público. Les hablo del pastor Rolando Pérez Lora. Ahí lo ven en el momento que dice, me estás empujando. Yo voy a poner ahora de nuevo el video para que lo veamos y escuchemos. Me estás empujando. Nada, por ponerse a leer la Biblia en público. Anteriormente había convocado a través de un video en YouTube que le estaba pidiendo a los líderes religiosos que salieran de día para orar y pedir por la libertad de todos ellos. Y fue arrestado de igual manera bochornosa frente a su esposa y sus hijos. Vamos a ver ese momento, abogado, en el que ocurren estos tipos de atropellos ya casi constantes dentro de Cuba. Estamos haciendo evidencia porque mire, estábamos haciendo un video en el parque y se están llevando al pastor Rolando detenido porque subió un video estaba leyendo la Biblia en el canal de YouTube. Roland ya. Me está maltratando por gusto. Me está maltratando por gusto. Yo no he cometido ni... Mira, me está empujando ese hombre. Estamos con los niños. Vamos camino a la iglesia y llegamos al parque de Peñas Altas a leer la Biblia por las redes sociales y están deteniendo al pastor Rolando por esto. Lo detienen a él, pero en Morón, un grupo de policías que estaba tratando de detener aquel fuego que se hizo frente a esa sede de gobierno, todos corrieron. Hay imágenes que lo muestran. Son represores abusivos, porque leer la Biblia, ¿en qué constitución de Cuba dice no se puede leer la Biblia en público? Abogado, usted que la leyó y la conoce bien porque estudió dentro de Cuba. ¿Qué ocurre? Que lo que generalmente es como ha sido en Cuba a partir del 59. El texto jurídico menos trascendente, que menos valor jurídico tiene y que menos respeto le dan las propias autoridades,
es la Constitución, la del 76, ahora la nueva Constitución del 2010. Es lo mismo la Constitución, fíjese, con relación a las protestas. El artículo 56 de la Constitución dice que se reconoce el derecho a la protesta pacífica, el derecho de los cubanos a la libertad de expresión. Pero ese precepto constitucional requiere de una ley específica que implemente objetivamente ese derecho, cómo los cubanos pueden ejercitar el derecho a la protesta. Esa ley, según el primer cronograma legislativo que presentó en aquel entonces ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, que ahora fue pasado a presidente del Tribunal Supremo, que era su deber presentar en septiembre del 2020 la ley que implementara ese derecho a las protestas pacíficas. Él, por supuesto, consideró que no es una decisión personal de él, fue una indicación que le dieron. Omitió esa ley. De todos los cronogramas legislativos siguientes se omitió esa ley del derecho a la protesta. Entonces, ¿para qué? Para judicializar cualquier manifestación, sea pacífica o no, porque de existir esa ley, los cubanos pudieran ajustar sus manifestaciones pacíficas como lo establece esa ley, dirigirse a la autoridad que da la autorización para hacer la manifestación, en qué fecha, por el motivo de la manifestación, en qué lugar se puede hacer la manifestación, de qué hora, hasta qué hora. Pero nada de eso existe en Cuba. ¿Para qué? Para eso mismo, para reprimir al que diga algo, sea pacíficamente o no lo sea. Es igual. Entonces, los cubanos están privados de ese derecho, no porque digan que si protestaron, que si fue violenta, no, porque no hay manera legal de cómo protestar en Cuba, porque ellos No existe. han eliminado esa posibilidad. Yo estando en Cuba, yo presenté a la Asamblea Nacional, dirigida a Esteban Lazo, una petición, o sea, utilizando como se debe utilizar en el derecho la buena fe. Del contrario, pensando que, dando por cierto que el contrario va a actuar de buena fe, reclamando a la buena fe de las autoridades. Dije que al parecer se le había olvidado esa ley que ellos habían planificado para septiembre del 2020. Y la respuesta fue, sí, ciertamente esa ley se planificó para el 2020, usted tiene razón, pero las condiciones socioeconómicas no permiten promulgar esa ley. ¿Qué condiciones socioeconómicas? Si todas las leyes que a ustedes los blindan, los benefician, ustedes han dictado todas esas leyes, ¿qué impedimento hay para que la dictan y ley? después toman el papel y lo enrollan así, lo ponen en Lo una especie de enrollan florero y nadie lo ve. No, peor, lo ponen en el portapapel del papel sanitario en el baño. También Ya, puede eso es suceder lo con que la hacen. escasez con la escasez que allí hay de papel. Ya, Y mientras tanto es bueno incluso recordar. Mientras tanto, es bueno recordar lo que ya usted había mencionado al principio del programa, porque muchas personas decían, pero ¿cuándo este hombre se va a dar cuenta que está conversando Washington con La Habana? Cuando el dictador cubano Díaz-Canel decía, nosotros no conversamos con el enemigo, no estamos en disposición de zanjar ninguna pauta con el enemigo. Y de pronto tuvo que aparecer en pantalla, en televisión nacional, oficialista cubana, ahí lo ven. Yo diría que con 20 libras de menos, porque estrés tienen ese cuerpo al 300%, yo diría. Ha bajado demasiado de peso en muy poco tiempo. Desde que se anunció el cerco petrolero en enero hasta la fecha, el hombre ha perdido, yo creo que cerca de 25 libras. Vamos a poner esas declaraciones, abogado, un momentico. Ya, sí.
con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. A estas alturas y con ese mensaje que todo el tiempo decía que no. Ahora dice que, y la mía, como diciendo, ya me incluyeron, no me van a sacar del tablero. Yo estoy en la jugada, como dirían dentro de Cuba. En mi opinión, mi cálculo, yo pienso que una persona, ser humano, por muy servil que pueda prestarse, tenga un mínimo elemental de, o sea, de aprecio personal, de dignidad personal, o sea, que se percata del papel que está haciendo, de cómo lo están utilizando, y eso digo que yo creo que hasta en los animales ocurre eso, esa confrontación en los principios, ¿cómo se dice?, naturales que tiene un ser humano, de no ser vejado, de no ser utilizado de esa manera, y pienso que lo que lo ha hecho bajar de peso de esa manera es esa confrontación interna que él debe tener entre él, porque pienso que él es un hombre, tenga algún valor intrínseco, y de ver cómo, de sufrir cómo lo utilizan, como si fuera, como le llaman, porque internacionalmente hay un periodista por allá por Argentina que lo llama el presidente Monigote. O sea, yo pienso que eso, cuando una persona le digan eso duela. Cosas como esa, eso internamente, aunque esté comprometido con, no sé cuáles serán las razones de ese comprometimiento que él tiene, y que lo traten de esa manera. Era para si él, pienso, yo lo que le aconsejaría, y sería más digno, terminaría de esa manera, él renunciaría. En tales condiciones, el pueblo, como le llaman, la frase que le dicen, que ya no es solamente en Cuba, como lo llaman, el apodo que es internacional, que le dicen, yo que eso sea indignante. Totalmente. Como le dicen, el sin casa. Hasta el sin casa. Que eso es una frase traducida para que no sea, claro, no resulte obscena. No resulte obscena. Pero en la realidad él sabe cómo le dice y cómo se lo dice el pueblo. Yo pienso que hasta en su mismo equipo de gobierno lo saben y lo deben mirar, y sepan esos que están ahí con él, que le hacen el coro, sepan que él no tiene ninguna autoridad, no que es un el día de mañana ciertamente hay que seguirlo viendo, y yo creo que si hace algo como lo que acaba de sugerirle, de separarse, de decir estoy en otras funciones, algo así como ellos suelen hacer, yo creo que va a quedar mucho mejor y va a dormir en paz consigo mismo aún mejor. Pero él se dio cuenta hace muy poco, pero el presidente Donald Trump, cada vez que la prensa le pregunta, lo reitera. Sí, estamos conversando con Cuba. Y ahora mismo ha dicho que aún va a ser más pronto, aunque está enfocado en Irán. Tengo esas declaraciones, le invito, abogado, para que la veamos juntos. Bueno, mira, yo lo he llamado
Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere hacer un trato y creo que pronto haremos un trato o haremos lo que tengamos que hacer. Tenemos a muchas personas excelentes que votaron por Trump, no es que eso importe, pero tenemos a muchas personas excelentes de Cuba que fueron expulsadas del país de manera violenta y brutal, y peor aún, familias fueron asesinadas. Y entonces estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba. Y sabes, la gente ha estado esperando 50 años para escuchar esta historia. Cuando salí de Palm Beach hoy, había miles de personas en la sala. Estoy seguro de que las viste. Y eran de Cuba y de Venezuela. Todos amigables, ondeando la bandera y ondeando la bandera estadounidense. Han estado esperando 50 años por lo que está sucediendo con Cuba. Así que creo que algo sucederá con Cuba bastante pronto. ¿Sabes quién fue? Estas declaraciones recientes de hace solo unas horas anoche, y creo que ya suman decenas de veces que el presidente Donald Trump ha respondido sobre Cuba, y ha sido exacto justo antes de que en enero se dieran a conocer imágenes de reuniones del nieto del dictador cubano Raúl Castro, el Cangrejo, en esta isla, donde también estaba ocurriendo un encuentro donde supuestamente se dice conversó con el secretario de Estado Marco Rubio. Y ya es ahí que todo el mundo lo empieza a ver un poco como más claro, ¿no? Más claro el encuentro. Pero parece que a Díaz-Canel le tomó 3 meses después de cuando ya se nos hacía claro a todos decir que sí, que estaban conversando y que con la venia de él. Hay que todavía esperar, hay mucha desesperación dentro de Cuba. Julio Ferrer, abogado, hay mucha agonía, hay mucha desesperanza, y el único paso al cambio que ve el cubano allí dentro, lo han dicho, que entre Estados Unidos, que llegue Donald Trump. Se ha hablado claramente que no va a haber una invasión. Son ellos los que tienen que tomar las acciones que están puestas en la mesa y empezar a cumplir. Ahora mismo se habló del primer paso, que fueron estas liberaciones, excarcelaciones de unos 51 presos de Cuba, y ha sido a cuentagotas, y no han sido los verdaderos presos que se están pidiendo, que son los presos políticos, los presos del 11J. Hay que seguir hablando y denunciando lo que allí ocurre. Y yo creo que mientras no haya corriente, me llegó una información que no he podido confirmar, de que colapsó la planta energética general de Cuba en las últimas horas. Y es algo que hay que esperar, porque ya no tienen con qué seguir aguantando y estirando los días para ver, porque ellos esperan y aspiran a que Donald Trump pues termine este tiempo y ellos pues salirse con las suyas. Pero el pueblo no aguanta 3 años allí sin corriente. Por supuesto que no. Yo creo que el pueblo no aguanta. Ya la situación es insoportable, insostenible. Ya meses no aguanta el pueblo. Es algo que vamos a tener que 3 años. seguir revisando. Vamos a tener que seguir revisando día a día aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Pues voy a tratar de mantenerles al tanto con lo que ocurre ahí dentro, y también con lo que ocurra con ese habeas corpus en favor del activista opositor Luis Manuel Otero Alcántara. Julio Ferrer, abogado, muchísimas gracias, abogado de Cubalex. Gracias por la oportunidad de darnos esta información, y le invito a que nos dé el seguimiento, por favor. Ya, sí, le daremos el seguimiento. Nos vemos en próximas Muchísimas ediciones. gracias. Por supuesto que sí, aquí está bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Quédense ahí, ya regreso con mucha más información. Les espero. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pues hablamos de un tema muy puntual por estos días, muy serio, que mantiene a más de 100.000 personas en jaque y en ascuas. ¿Por qué? Porque su estado de residencia permanente está paralizado. He invitado a una abogada que me acompaña ya vía Zoom. Ahí está Laura Jiménez, abogada de inmigración. Abogada, muchísimas gracias. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias a ustedes, Yeleni, por tenerme. Es un placer, porque hay muchas preguntas, y siempre son más preguntas que respuestas, porque aunque las leyes
empiezan a cambiar y empiezan a tomar algún cierto tono de cambio, pues trae confusión. Recientemente se ha dado a conocer una demanda que ha presentado una firma de abogados local de aquí de Miami, pues exigiéndole al Departamento de Inmigración, a UCIS, que destrabe este proceso de paralización de residencia permanente, de los green card, que está afectando a más de 100,000 cubanos. Quisiera me dijera, más de 100,000 casos, quisiera me dijera cuán factible puede ser ser parte de esa demanda o formar parte de otro caso de demanda colectiva, y hasta qué punto podría esto beneficiar a la persona que aplique, porque siempre es un riesgo de verse en tela de juicio una vez que presente una demanda. Bueno, y tendré la opción, la segunda opción de legalizar mi estatus sin correr riesgo. Esa es la gran pregunta que todos se hacen. Dígame, abogada, ¿qué podrían hacer? Bueno, vamos a empezar, yo creo que por la pregunta más importante, y es precisamente la que tú haces sobre qué riesgo puede tener una persona que decida ser parte de este tipo de demandas colectivas que son efectivamente en contra del gobierno. No hay ningún riesgo, Yeleni. Están en su derecho de ser parte de esta demanda, y estas demandas no imponen una penalidad monetaria, no es una demanda que vaya a traer ningún tipo de conflicto o de prejuicio en el proceso de estas personas que están esperando por su residencia. Más bien es una demanda en la que se le explica al gobierno con argumentos y evidencias puntuales de que esta demanda es innecesaria, esta demanda está causando un daño a las personas que están en espera, y que no hay una razón de fondo que pueda ameritar un argumento del gobierno para justificar la demanda. ¿Cuáles son los argumentos que ha utilizado el gobierno para estas pausas tan generalizadas? Pues que van a realizar una investigación a fondo, no solo de las residencias que ya se han otorgado de manera retroactiva, y creo que se están remontando hasta el 2021, de aquellas personas que obtuvieron su residencia tanto porque fueron aprobados para un asilo o tanto porque entraron con un proceso a través de la aplicación de CBP1 o entraron por frontera, etc. Y sobre todo, por ejemplo, aquellas personas que obtuvieron su residencia a través del programa de paro humanitario que se implementó para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, pues van a revisar una vez más aquellas personas que estuvieron involucradas en los fraudes que se cometieron en su momento. Es demasiado lo que tienen que revisar, es demasiado prolongado y no hay ni siquiera un tiempo estimado de cuánto pueda durar este proceso de revisión. ¿Y cuál es el daño que están sufriendo las personas? Pues los daños varían de caso a caso, pero poniendo ejemplos, por ejemplo, una madre soltera con un hijo menor, que es el único sustento de su casa, sin una residencia, sin un permiso de trabajo, pues obviamente no tiene cómo acceder a mejores recursos financieros económicos para hacer sustento y para hacer el frente de todas las obligaciones y necesidades que conlleva la vida cotidiana en los Estados Unidos. Otro ejemplo, por ejemplo, administrar esa familia. ¿El segundo ejemplo sería? El segundo ejemplo, por ejemplo, una familia o un padre o un hijo que tenga a un familiar a su cuidado, que este familiar necesite sustentos médicos urgentes y la persona, por ejemplo, está casada con un ciudadano americano, y ese ciudadano americano puede quizás solventar los gastos médicos, ¿ok? No sería una carga pública, pero a su vez el hecho de que el cónyuge o de que el hijo, en este caso, no tenga un estatus legal, pues volvemos a lo mismo anterior. Todo esto pone en juego esa posibilidad familiar de que entre todos puedan ayudar y aportar a la ayuda del cuidado de este miembro familiar que está en una situación de salud vulnerable. Tenemos ejemplos de personas que a lo mejor necesitan hacer un viaje de urgencia, no necesariamente a su país de origen, a cualquier otro país, porque tiene un familiar en otro país, porque tiene a lo mejor
una visita de negocio específico en otro país y se ve impedido a salir, porque además también sabemos que dentro del proceso de residencia que se tramita el proceso del permiso de viaje, pues también esto está pausado y no se están emitiendo. Entonces, son una serie de daños, Yelenis, que se contemplan de acuerdo a cada núcleo o de acuerdo a cada familia y que tiene un impacto bastante negativo en lo que está sucediendo, sin añadir además el impacto que puede tener a un gran número de inmigrantes sin un debido permiso de trabajo y que entonces, por consiguiente, que es lo que no se quiere, están llegando a convertirse en una carga. Exacto, e incurra en una ilegalidad también, porque la desesperación te puede llevar a buscar un trabajo, no precisamente hacer carga pública, sino que necesitas pues mantener a ese familiar, como mencionabas, pequeño, a ese menor, pues también buscar el sustento para alguien que se enferme. Es complicado porque es un documento importantísimo. Y muy importante también, Yeleni, vamos a recordar que los procesos que se hacen ante UCIS, en la gran mayoría son procesos que se cobran. UCIS los cobra y UCIS se sostiene de estos ingresos, ¿ok? Su logística operativa va en función de la cantidad de costos que logra recaudar. Y eso también significa que el proceso no me lo estás haciendo gratis, lo estás cobrando. Y lo tienes que pagar cada vez que lo tramitas, porque mencionas un punto importante, el dinero que entra mayormente, hasta donde leí, hace ya unos 2 años, el presupuesto que tiene ese departamento es solo un 4% que recibe del gobierno, el resto se financia con esos formularios que son carísimos y que en los últimos años se han desprendido los precios y escalan, yo creo que el doble y hasta el triple de lo que costaba antes, por mencionar nada menos que una reclamación a un familiar menor. Pero mirando estos casos de estas personas, hay más de 100.000 casos, se están enumerando, que tienen esa residencia permanente paralizada. ¿Qué podrían hacer? ¿Cuál sería, aparte de sumarse a una posible demanda colectiva, qué podrían hacer? ¿Hay algún documento que les avale? No, tu documento está en pausa, puedes trabajar. Tu documento está en pausa, puedes viajar. No existe. Bueno, hay algunas personas que en su momento presentaron una solicitud de permiso de trabajo durante el tiempo en el que todavía estaba vigente la extensión automática. Si esas personas todavía son beneficiarios de esa extensión automática, pues todavía van a tener un permiso de trabajo válido que llegue ese plástico. Lo lamentable es el que no cayó dentro de ese periodo de las extensiones automáticas y que se venció su permiso de trabajo y ahora, después de solicitar el nuevo, que creo que fue después de octubre 30 del 2025, ya no hay una extensión automática. O sea, si ese permiso de trabajo se demora, no hay un permiso de trabajo válido, aunque haya un recibo de que se recibió la aplicación. Es lo triste. Y si son 100.000 y tantas aplicaciones pendientes, bueno, multiplica 100.000 y tantos por 1.440, el número que tiene el gobierno pausado y la cantidad de dinero que se ha recaudado y que no se está cumpliendo con el objetivo real que tiene ese formulario, que no solamente es financiar a un departamento que tiene que tramitar para que todas esas personas que lo hicieron de manera irregular o no, pues se canalicen y logren un estatus aquí en Estados Unidos o algún tipo de solución, como es el caso que está ocurriendo. Y yo quería mencionarle, acaba de darse a conocer la información de que la administración Trump puede deportar a inmigrantes a un tercer país. Ya lo estaba haciendo, pues ahora, hace muy pocas horas, un tribunal de apelaciones federal volvió a autorizar esa política de la administración Trump. Y quería preguntarle, ¿qué le sugeriría a un inmigrante que corre riesgo de ser deportado antes de que le llegue esa notificación y está queriendo no ser deportado a un tercer país de donde no pertenece? ¿Qué le sugeriría a usted como abogada? Yo creo que la sugerencia más importante en estos momentos es buscar una asesoría legal adecuada. Las deportaciones a terceros países, por ejemplo, hablando en el caso de los cubanos, la mayoría se está designando a Ecuador. Sin embargo, un punto muy, muy importante y clave
es que bajo el acuerdo de Ecuador que se formalizó supuestamente en noviembre del 2025 que fue publicado, todavía no han enviado a un solo deportado a Ecuador bajo ese acuerdo. El acuerdo incluso dice claramente que los parámetros operativos del acuerdo están por definir por las partes. Y también dice literalmente que Ecuador se va a reservar el derecho de decidir de aquellos que Estados Unidos proponga enviar a Ecuador, a quienes ellos van a recibir o no. Entonces, hay muchísimos puntos de estos acuerdos que no están claros, que no se ven finalizados y que probablemente el gobierno ya lleve más de 1.000 y tantas o hasta 3.000 órdenes de deportación emitidas en cortes en los Estados Unidos, donde todavía la persona no ha sido deportada a Ecuador. Y el acuerdo dice que únicamente van a aceptar 300 deportados al año. Ecuador no tiene suficiente albergue, los albergues de Ecuador están sobresaturados. La ley de Ecuador cambió notoriamente al punto de que Ecuador tiene la facultad de ejecutar deportaciones sumarias incluso por cuestiones de seguridad, entre comillas, políticas. Se rompieron lazos diplomáticos con Ecuador recientemente y Cuba. Hay muchas situaciones en estos acuerdos que independientemente de que una corte dé luz verde, nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? Esto está bien, esto no está bien, hay demasiadas lagunas y por alguna razón el gobierno no lo está viendo o lo está queriendo proyectar de otra manera. Informes recientes están destacando que hay cubanos que están declarando en México que los tienen tirados en las calles, los deportaron allí, pero se quejan de que allí han sido abandonados porque no tienen estatus legal de nuevo. Se repite el mismo ciclo y allí corren el doble de riesgo porque aquí estaban con familiares, con conocidos, quizás tenían su trabajo y estaban queriendo pues acoplarse, integrarse a la sociedad, pero allí al dormir en las calles se exponen a otro riesgo que es su propia vida. Y es la incertidumbre más grande que está enfrentando esta gran comunidad de inmigrantes. Mencionando el tema de las personas que tienen lo que es el TPS, ¿en qué lugar se encuentra una vez se le vence? Hablando de los diferentes escenarios en cuanto a inmigración, hablamos en los últimos días, porque si decimos, no, los cubanos están mal, no, los que tienen TPS, pues no se sabe si peor o igual. Los que tienen documentos de deportación pendiente, pues yo creo que todos están en el mismo saco, abogada, ¿sí o no? Yo creo que sí, y vuelvo y te repito, cada caso es diferente, porque siempre en cada caso quizás haya algún plan B, algún alivio migratorio alternativo con el que se pueda trabajar y que no sea un beneficio migratorio tan lejano, que no haya tanta espera. Pero, por ejemplo, tú que hablas del caso del TPS, el TPS de los venezolanos cuando terminó, por lo menos les dio la pauta de aquellos que no habían hecho un asilo o que tenían hecho un asilo y lo habían retirado, ya sea que estuvieron en la corte y se cerró el procedimiento en la corte para que continuaran con el TPS, o estaban en UCIs y retiraron el TPS, el asilo para continuar con el mismo. El hecho de que el TPS haya terminado les da una pauta para presentar ese asilo si tienen elementos para argumentar que tienen un miedo de regresar a su país por persecución. ¿Okay? Y ese año queda, por así decirlo, curado. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que después de que termine un estatus, la persona tiene que presentar esta solicitud de protección, o sea, este asilo en un tiempo razonable. La ley no estipula un tiempo en números de días o en números de meses. Se limita a decir la palabra razonable. ¿Qué significa? Que, bueno, si mi TPS terminó hace 3 meses, yo tengo chance aún de presentar un nuevo asilo y argumentar mi miedo de regresar a mi país y, bueno, todavía tengo un poquito de chance de ser evaluado y de ser escuchado.
el que retiró su caso de la corte lo puede presentar al centro de votaciones de asilo. El que lo retiró desde la oficina de asilo quizás lo pueda presentar todavía en la aplicación en línea. Van a tener que esperar de todas maneras desde cero esos 150 días para obtener un permiso de trabajo, pero bueno, por lo menos pudieran tener una protección alternativa hasta tanto puedan evaluar su solicitud. Ahora, estos cubanos que les están cerrando la corte para ordenar los deportados a Ecuador y que incluso tienen residencias pendientes con UCI, incluso han habido cubanos que han entrado legalmente por CBP1, que han tenido su residencia pendiente con UCI y como han estado en un proceso en la corte, les han emitido la orden de deportación a Ecuador. ¿Qué hace? Bueno, eso es una gran pregunta. Aquel que entró legal todavía pudiera tener chance de continuar su proceso con UCI y cuando UCI apruebe su residencia, una vez que se les trabe la pausa, pues pueden regresar a la corte y solicitar una reapertura y una eliminación de esa deportación porque ya tienen una residencia aprobada. Lo otro es que, bueno, si no fueron personas que entraron de manera legal y le cerraron la corte y estaban con una residencia pendiente con UCI, bueno, ahí van a tener que esperar a que haya una solución de acuerdo con alguna de las demandas colectivas que están en proceso. Y si tienen una I-130 pendiente de una petición de un familiar directo, bueno, pues irla monitoreando. Quizás si se aprueba, tratar de entonces ir a la corte a eliminar esa deportación y a tratar de seguir, ya sea con un proceso consular o con una residencia dentro de Estados Unidos, si tienen un parol o si se aclaró la situación de interpretación que hay con la I-220. Pero, de nuevo, cada proceso es diferente, cada persona puede tener cada caso puede tener una solución totalmente diferente. Hablabas de lo que es el estatus de reclamación, quizás tiene un familiar que le puede garantizar esa opción. Son muchas las opciones, pero tiene que estar en manos de un abogado especializado en el tema, como es el caso suyo, Laura Jiménez, abogada de inmigración. Ahí tienen la información en pantalla, cualquier pregunta pueden escribirla en los comentarios del programa y en otra visita de seguro la abogada pues les va a responder. Abogada Laura Jiménez, ¿qué les recomienda, qué les aconseja a aquellas personas en medio de este proceso estancado que es el llamado Green Card, la tarjeta verde, el estatus de residente permanente? Yo creo que lo más importante, Yeleni, es que tengan fe, ¿okay? Yo sé que son momentos muy difíciles, momentos de una incertidumbre muy grande y aunado a esa fe deben mantenerse informados por las fuentes adecuadas, por las fuentes serias, programas como el tuyo, seguir a otros periodistas que son reconocidos y que están constantemente dando la información adecuada, dando la información actualizada. Y bueno, por los canales de noticias oficiales también, Univisión, CNN, Telemundo, etc. Porque me preocupa que hay mucha información en las plataformas sociales de notarios, de preparadores, de personas que quieren dar esperanzas y consejos inadecuados de que lamentablemente lo que trae esto como consecuencia es que muchas personas cometan errores en sus casos que luego son muy difíciles de corregir. Le agradezco que haya tenido esa delicadeza con el programa, ni más ni menos con Yelenis Reina. Aquí, con años de experiencia bajo la información, pues no me puedo permitir yo salirme con un titular que no sea. Hay que decir la verdad, decir la noticia, por dura que sea, estás en riesgo de ser deportado, hay un caso que está ocurriendo, pero siempre con los protagonistas, como digo yo, por eso le invité, para que usted le pueda también asesorar a ellos. No me gustan las últimas horas, no soy de presentar programas de última hora y no me considero una presentadora de esos titulares de que lo tengo yo y soy yo. No, yo presento noticias e invito a que los abogados, analistas, pues hagan su parte y lo traten a fondo. Gracias. Eso es muy importante, Yeleni, porque habla de tu responsabilidad y de la responsabilidad del abogado. Al final tenemos en nuestras manos el futuro
de aquellos que están buscando una legalidad. Claro, y no es darle malas noticias, sino que todavía hay opciones. Exacto. Gracias, un placer. La espero muy pronto aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Hasta la próxima. Un placer. Gracias. A ustedes les espero para comentar y escribirles y leer también sus saludos. Yo les escribo luego cuando llego en casa, pero ahora, en solo minutos, voy a leer sus comentarios. Les espero, no se vayan. Ya vuelvo. Es tiempo en el programa de leer sus comentarios, aquellos que escribieron en el programa anterior. Pantalla abierta. Ahí estamos leyendo el primero, de Bell. Tiene un nombrecito más largo, pero me voy a quedar con la primera parte. Bell escribió, excelente investigación, Yelenis. It makes sense what you're saying. Dice que hace sentido lo que estoy diciendo. Gracias, Bel, por escribir, comentar en el programa. Ahí te estamos dando tu corazoncito. Antonia comentó, Yelenis, te veo hace tiempo, pero me suscribí en el año 25 pasado y le di a todas en enero. Me encanta tu canal, será por tu apellido. Conocí muchos reinas en Campla, Granma. Gracias, Antonia. De seguro, quizás todos somos familias en Oriente. San Rafael escribió, contrarios al orden constitucional, pero agradables a la vista de los cubanos y del mundo. Los cubanos están encantados con esos grafitis. Gracias, San Rafael. Caridad no darse. Pronto nuestra Cuba será libre. Gracias, Caridad, por comentar, que así sea. Claro Torres escribió, es extraño. ¿Los cubanos no saben pintar carteles? Es que en este programa es justo el segmento que hablo de los panameños detenidos en Cuba, acusados de hacer pintadas en las paredes. Si no lo ha visto, pues este es el momento, búsquelo y allí puede enterarse de lo que ocurrió y de lo que ellos están comentando en el programa, que Eliezer Almaguer escribió 2 veces. Qué falta de memoria tienen los pueblos, y continuó. Gracias, Eliezer, a Guamar, gracias a Mayra, gracias a todos. Mil gracias por ver el programa, por suscribirse en mi canal, que es gratis. El otro día alguien me preguntó, Yelenis, ¿cuánto cuesta la suscripción? Y le dije, lo absoluto, es totalmente gratis. Si te suscribes, haces que nuestro canal llegue a más personas, nuestra comunidad sea aún mayor, y también hace que nosotros podamos llegarles a ustedes cada día un programa de actualidad informativa, siempre con la verdad, con los protagonistas de los hechos. A todos mil gracias. Si no se ha suscrito, este es el momento. En la descripción de este programa hay un link que con solo hacer clic lo lleva a decir sí quiero. Gracias por verlo, por comentar. Nos vemos en un próximo espacio de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hasta la próxima.